Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Summit? ¿Le gustó el keynote? Gracias por venir. Vamos a hablar hoy del Well Architected Framework. Y es una parte muy importante de nuestra arquitectura y el momento que vivimos hoy, porque cada uno de ustedes tiene sus razones para migrar a cloud. A mí me toca la parte de grupos de usuarios. Trabajo con comunidades y ayudando a desarrolladores con su éxito en la plataforma. Pero es importante entender que el papel de la nube en desarrollo de tecnología en general es muy interesante, porque ahora es posible que no se tenga tanta preocupación con las partes de infraestructura y la innovación tecnológica está disponible a todos. Si todos ustedes, si quieren hoy encender un clúster de Hadoop o de Elasticsearch o un NoSQL en escala global, no necesitan de llamar a un fornecedor o pensar en quién va a ser el administrador de esa plataforma. Eso permite que los desarrolladores encendan sus clusters, sus serverless applications o lo que más les guste en todas las tecnologías que ofrecemos. Pero hay un problema. Es verdad que todos pueden hacerlo. Hay una cuestión de conocimiento, de entender esta parte de arquitectura, porque si piensan en arquitectura avanzada y clientes muy grandes como Netflix, tienen cosas geniales en sus arquitecturas, pero ¿eso es el adecuado para ustedes? El framework que ellos desarrollaron es el más adecuado para tu solución, para tu negocio. Entonces, por eso que tenemos el framework de Well Architected, con las preguntas, ¿sí? No las respuestas. Entonces, el framework es dividido en 5 pilares, que son los 5 requisitos no funcionales de seguridad, optimización de costos, optimización operacional, y todo lo que se necesita para que tu aplicación tenga éxito en la nube, que saque mejor provecho de los servicios y arquitecturas que ofrecemos. Y todo eso nace de ustedes. Empieza con el business, con el foco en qué Amazon puede hacer para que usted enfoque en su tecnología, en su negocio, y que la parte de infraestructura, que no importa a tus clientes, que no te diferencia, que se quede con nosotros, y nosotros lo hacemos con toda la confiabilidad y con todos los requisitos que vamos a hablar en Well Architected Framework. Pero el punto más importante es que el enfoque es en usted, en qué nivel de seguridad tienes hoy, qué nivel de performance tienes hoy, cómo está su proceso de desarrollo de software y qué podemos hacer para ayudar. Me gustaría antes llamar a Ferran para compartir la historia de cómo hicieron en Schibsted. Un minuto, ups. ¿Cómo? ¿Ya está? Hola. Hola. No se escucha, ¿no? Hola. Hola. ¿Andrés? No sé. ¿Ahora sí? Sí, no, perfecto. Yo soy Ferran Grau, soy de Schibsted Spain. Como marca, Schibsted no es que sea muy conocida aquí en España. Es una empresa que está en presencia en 22 países con cerca de 200 millones de usuarios activos al mes y 8.000 trabajadores. En España, Schibsted es más conocida por sus verticales, InfoJobs, Fotocasa. Tenemos nosotros cerca de 17 millones de usuarios activos al mes. Así como empresa trabajamos de una manera bastante aislada. Cada portal nacimos de fusiones de compras de diferentes verticales y tenemos diferentes equipos para cada portal que hacemos cosas en común, pero en general van trabajando de su manera. Así que tenemos una estructura de cuentas un poco peculiar,
¿vale? Tenemos un montón de cuentas para producción, un montón de cuentas para desarrollo y un montón de cuentas para desarrollo, y después, como también intentamos hacer cosas entre nosotros, tenemos también una serie de cuentas transversales, ¿vale? Como veis, con el montón de cuentas que tenemos de Amazon es imposible la gestión manual de todas ellas, ¿vale? Con el día a día que íbamos haciendo, los Well Architects que hacían los distintos verticales por separado, los QPAs del Enterprise Support Program que hacemos, nos empezamos a dar cuenta que habían unas necesidades globales que se dejaban de lado. De los pilares, por ejemplo, de Well Architected, el pilar de la optimización de costes era uno de los que siempre dejamos olvidados en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque como somos distintos verticales, todo el mundo quiere sacar el producto, todo el mundo quiere mejorar su infraestructura, nunca se tiene en cuenta, ¿vale? Así que decidimos montar hace ya unos meses un equipo transversal que se dedicaba a la gobernanza de IT, ¿vale? Nos dijimos los Dalton, ¿vale? Porque somos 3 más el jefe, o sea, somos 4, y nos gustaba, nuestro primer enfoque fue sobre todo la reducción de costes, y la imagen de los Dalton yendo con bolsas llenas de dinero con ahorro de costes, pues cuadraba un poco, ¿vale? Nuestro primer foco fue la reserva de instancias. Hasta ese momento de empezar el equipo, se hacía la reserva de instancias, se hacía de una forma bastante manual. Había una persona que se encargaba de ir persiguiendo a todos los verticales, preguntar qué quieres reservar, haciendo reuniones, los otros no, sí, ahora no tengo tiempo, ahora sí, y con esto conseguíamos solo un 20 o un 30% de reservas, ¿vale? Gracias al cambio a que Amazon salió el tipo de reservas convertibles, decidimos hacer un cambio de paradigma. Y lo que decimos fue, sin ir a preguntar a los distintos portales, vimos el consumo que hacíamos globalmente de todas nuestras instancias y decidimos hacer una reserva de un 70%. Con el API, con el Cost Explorer, con la API de Cost Explorer, consultamos si estas instancias se están utilizando o no y automáticamente, cuando vemos que una se ha dejado de utilizar, se hace una conversión a otra que sí que se necesita. Como siempre, como dice la filosofía de DevOps, primero tener todo en métricas. No me está ahí. Aquí tenemos una lista de todas las reservas que tenemos, el uso, que está todas al 100%, aquí está por, no sé si se ve muy bien, pero el tipo de máquina, y gracias a tener los datos podemos tener alertas cuando uno se queda sin usar, y todo esto. El segundo foco que tuvimos es que con nuestro trabajo necesitamos deployar en todas las cuentas de Amazon herramientas para ahorro de costes o para el control de costes. Como trabajamos con portales distintos, gente distinta, equipos distintos, teníamos que hacer peticiones a cada portal, a cada equipo, para que nos deployaran un rol. Nos encontramos que había algún partner que tenemos que necesitaba deployar un rol que lo necesitaba cambiar cada vez que Amazon sacaba una nueva feature, cosa que no pasa casi nunca. O sea que nos encontramos que estábamos abriendo giras todos los días para cambiar el rol y no nos habían hecho uno que ya habían hecho Amazon un cambio y ya tenemos que hacerlo otra vez. Decidimos hacer un cambio y creamos una cuenta más, porque ya tenemos bastante, así que creamos otra más, solo para nosotros, para gobernancia, y mediante Sceptre y StackSets, que no sé si lo conocéis, es una herramienta de CloudFront que permite deployar CloudFormation, que permite deployar el CloudFormation en todas las cuentas a la vez. Pues mediante esto hicimos un rol en todas las cuentas y con esto nos permite, cuando queramos, deployar infraestructura o un rol o lo que queramos en todas las cuentas que tenemos al mismo tiempo. ¿Vale? El tercer foco, como no, es un poco de que nació el equipo, fue la reducción de costes. Detectamos que había muchas tareas de limpieza que lo hacían algunos verticales, otros no, algunos lo hacían vertical, igual lo hacían 2 o 3 de distinta manera. Y decidimos que se tenía que hacer de otra manera. Decidimos automatizar los procesos y ahora mismo, desde el primer día que creamos una cuenta nueva, todos esos procesos ya están ahí automatizados, ya están puestos en esa cuenta. Por ejemplo, una de las limpiezas que hacemos es de limpiezas de EBS desatachados en instancias. No sé si es un problema que es bastante común. Decidimos utilizar una herramienta que hemos ido participando también en ella, que es Cloud Custodian, y decidimos eliminar todos los EBS huérfanos
de más de 7, 15 o 30 días. ¿Vale? Teníamos verticales que lo hacían ya manualmente una vez al año, a otros lo hacían ya cada mes, pero era un coste importante que teníamos de que no se utilizaba para nada, que estábamos tirando en dinero. Lo que hicimos fue, como siempre, también enviar las métricas, el Capital One, perdón, al Cloud Custodian, que es de Capital One, pero es open source y todo el mundo lo puede utilizar, pues hicimos la integración para enviar datos a Datadog y nos envía todos los EBS que está limpiando. Estos son los EBS borrados y esto sería lo que hemos ahorrado, lo que llevamos ahorrado en el mes. ¿Vale? Al principio fue mucho más porque teníamos mucha cosa olvidada y luego le hicimos corrigiendo. Todas estas herramientas de control de instancias, de eliminación de EBS y otras tareas de limpieza, las agrupamos dentro del nombre de Conrad. No sé si conocéis, es Hermes Conrad, que es el burócrata de Futurama. Era un poco, decíamos, como estas tareas son tareas que nadie quiere hacer y que haría normalmente un burócrata o una cosa así, pues le decimos poner Conrad de nombre. Y lo que le hicimos fue integrarlo con Slack. Así cada vez que una instancia se quedaba una reserva de instancia se quedaba por debajo de su uso, que nosotros decíamos de un 80%, ¿vale? Hermes nos envía un Slack avisándonos de qué instancia se ha quedado sin utilizar y por qué instancia podíamos hacer la conversión y el precio. ¿Vale? Al principio hacemos esto, nos lo avisa manualmente y nosotros haremos la conversión manual porque implica un coste, pero cuando ya la aplicación ya ha funcionado bien, ya podemos hacer el cambio automáticamente. También decimos esto con la eliminación de EBS. Cada vez que detecta un EBS que no está tachado a una instancia, envía un Slack al canal. Y con esto la gente sabe que tiene uno que igual es importante y lo puede recuperar, tachar, hacer un snapshot, que es las buenas prácticas, es lo que tendría que hacer. Pero gracias a la información, a informar por Slack a equipos, hemos descubierto ya en un par de verticales que realmente tenían una tarea de backups que funcionaba mal o una tarea que estaba creando DBI, por ejemplo, que estaba haciendo una réplica y dejaba EBS colgados y gracias al aviso han podido corregir. O sea que no solo hacemos limpieza, sino con esto hemos podido avisar a la gente de errores y descubrir errores y solucionarlos. ¿Vale? Con estas tareas de ahorro de costes en Amazon y con otras tareas que dentro de nuestro equipo de Daltons hacemos de gobernanza y de control de partners, hemos logrado un ahorro de un 25% aproximadamente de costes y seguimos ahí. Y bueno, ya es todo. No hay mucha gente dedicada a esta parte de ahorro de automatización de ahorro de costes y estas cosas, por eso dejo mi contacto, por si cualquiera quiere contactar conmigo, pues me puede encontrar. No soy yo, pero es el logo la cara esta es el icono que es el avatar que siempre utilizo para todos, para Twitter, para cualquier cosa. Y me podéis encontrar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay 3 puntos que me gustaría tocar. Primero es cuestión de optimización de costes, que es muy importante, ¿sí? Y tenemos muchas herramientas para eso. Para Schibsted fue muy importante la parte de instancias reservadas. Entonces, para quien no conoce, instancias reservadas permite que usted haga un pagamiento inicial y después tenga un descuento a lo largo de la vida de tu instancia. Y eso no es solo una cuestión de ajustes. Usted puede pagar todo en antelación y después se quedar sin costos por 3 años. Entonces, a veces, si tu modelo actual es difícil de hablar de pagar por mes o de usar computación como un servicio, a veces las instancias reservadas pueden ayudar con temas de procesos financieros de tus organizaciones, o que pasa mucho en organizaciones grandes y enterprises en general. Otra cosa, el tema de gestión de cuentas. Entonces, hablando con Fernando, con muchos otros amigos, vimos que muchas veces esas empresas tienen decenas de cuentas. Son a veces 50, 60 cuentas que tienen que gestionar para entornos y situaciones diversas y no es posible hacer manualmente. Entonces, cuando se usan StackSets, CloudFormation, Infrastructure as Code y estas herramientas de automación, ustedes pueden sacar mucho más provecho y enfocar cada vez más en tus negocios. Entonces, eso es una parte muy importante. Muchas gracias por tocar en eso. Por último, la parte de ser orientado a datos.
miren que sabemos cuánto han arrojado, cuántos volúmenes fueron arrojados y eliminados porque no estaban siendo usados, cuántas instancias reservadas no están en uso y cómo eso fue automatizado, no de la manera que Amazon lo ve como cierto, pero la manera como ellos lo ven como adecuado, con el chatbot, con Conrad, que habla directamente con su equipo y con eso consiguen un arrojo y una velocidad mucho mayor. Entonces, son las ideas principales. Y todo eso empieza siempre con los mismos desafíos, los mismos problemas de technical debt, de dificultad de colocar las pruebas en producción, y a veces cuando tienen un escenario como eso puede parecer difícil saber si esto es una arquitectura correcta o no, si es un design bueno o no. ¿Quién puede decir? Es difícil. ¿Quién puede avaliar si eso es adecuado o no? No existe una receta de ingeniería de software en general, y eso puede ser mucho más sencillo con el Well Architected, porque tiene esa puente de requisitos, implementación y dónde están las cosas en Amazon y cómo usar los servicios y qué hace más sentido para su caso. Entonces, no es nuevamente, cuando hablamos del Architected Framework, no es un framework en el sentido de una librería que bajas de la internet, está listo para usar y tu aplicación está cloud native. No, son preguntas y una avaliación para medir si están prontos y cuán maduros están para la nube, pensando en todas las capas de red, de storage, de database y todo lo que se quiere lograr con estas nuevas capacidades, con elasticidad, con infraestructura como código. Y para eso dividimos el Well Architected en 5 pilares: seguridad, confiabilidad, performance, optimización de costes y excelencia operacional. En cada uno de esos hay preguntas. Entonces, como saben y hablamos hoy, security es everybody's job y nuestra tarea número 0. Entonces, cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de muchas cosas diferentes. No es posible hablar de seguridad de manera en general. Tenemos que pensar en cómo hacer la identidad y control de acceso. Hay equipos que a veces tu equipo de DevOps es una persona, y tenemos casos que una persona gerencia como decenas de cuentas con herramientas automáticas, pero a veces necesita de un equipo muy grande con integración con Active Directory y roles configurados para el mínimo acceso, las mínimas permisiones que la persona necesite. Una cosa que cada vez más importante es monitoreo de logs y control de logs. Piensa que si hay una exception o un error en entornos productivos, tiene que saberlo en tiempo real. No es una persona que después va a mirar en el log qué pasó, qué no pasó. Esta cosa de aprender con los logs de aplicaciones es vital hoy en muchos escenarios. No es solo una cosa de saber dónde están las visitas de tu sitio web, pero saber cómo son los accesos a datos, por ejemplo. Porque un caso común es el uso. Cuando piensan en seguridad, no es solo la seguridad externa, tienen que pensar en la seguridad interna de los datos, con quién dentro de tu empresa accesa los datos, porque un representante comercial accesando los datos de un cliente es totalmente normal, pero un representante comercial accesando los datos de todos los clientes, todas las tarjetas de crédito e ingresos, puede ser una cosa no muy buena. Entonces, con acceso en tiempo real de logs, se puede, y con los servicios de Machine Learning, como Macy y otros que tenemos, puedes saber en vivo quién está haciendo qué en tu infraestructura, por seguridad, por optimización de accesos, por control, y todas las políticas que tienen pueden ser automatizadas. Eso no es un gatekeeper, no es una persona que tiene que se poner en su proceso de software para validar si su deployment es seguro o no. Esas son herramientas que puede integrar con su proceso, que puede hacer de manera transparente y mantener las dos cosas, la seguridad
que se desea, que es importante para el mantenimiento de su negocio, y la velocidad de desarrollo que se necesita. En Amazon tenemos en pico miles de deployments en vivo, en una única hora en el sitio de producción, en la capa del e-commerce. Y eso solo es posible con este tipo de automatización, no solo el deployment, pero de validaciones de seguridad y todo lo que se puede hacer con el Architected. Y cuando vamos a las capas más abajo, como seguridad de red, infraestructura, todo ahí también tiene las herramientas, ¿sí? Entonces, la idea con todo eso es ofrecer a ustedes las herramientas para que puedan hacer la encriptación de datos, responder a problemas e incidentes de manera dinámica, que todo el análisis de log y toda esa parte de identidad, todo funcione bien. Pero eso es una cosa que no podemos decir a usted cómo hacer este proceso, porque eso ha cambiado mucho. La parte de encriptación, por ejemplo, cuando yo empecé en TI, hacer encriptar datos era una cosa difícil porque impactos en performance o en algoritmos o decisiones de proyecto. Hoy tiene un API, hay un servicio, se llama Key Management Service, que hay toda la gestión de claves y encriptación para usted, y usted solo tiene que hacer el control de quién puede accesar esa clave o no. Entonces, eso es el límite de seguridad, pero hay este punto que pasamos el control a ustedes, y por eso que decimos que la seguridad es una responsabilidad compartida entre nosotros y ustedes, que ustedes tienen que sacar esa clave, con eso pueden encriptar los datos o puede poner en su Dropbox Public o en un lugar. Entonces es difícil de decidir cómo hacer eso, y es que Well Architected ayuda mucho. Entonces, la idea de seguridad o de todo el Architected y la nube en general no es una proposición todo o nada, no es una cosa que es seguro o no es seguro, que tiene performance o no tiene performance, es una cosa iterativa, incremental, que vamos añadiendo los componentes a los pocos y viendo cómo el sistema mejora. En performance y reliability, vamos a hacer una charla con un deep dive de performance y reliability a las 5. Voy a hablar un poco más de esos puntos en detalles para organizaciones más grandes, pero los puntos principales son que usted necesita de pensar en la arquitectura de tu aplicación en todos los puntos. No necesita saber cómo funciona por atrás Amazon, pero tiene que saber qué diferencia tiene un tipo de bloque, un tipo de servicio u otro. Eso pasa mucho, es la idea que, como Jack Stewart, el piloto de Fórmula 1, dijo, no es una cosa que tiene que saber cómo el motor funciona, pero tiene que saber cómo la rueda se conecta con el motor y hacer una arquitectura que funcione bien. En nuestro caso tenemos esos tipos de componentes y servicios diferentes de computación. Si para usted es importante manejar las instancias y manejar los servidores, tenemos en S2 una plataforma donde tiene control de cosas como tarjetas de aceleración, como GPU y FPGA, cantidad de memoria que puede llegar a 4 terabytes por instancia, CPUs, que tenemos instancias con hasta 244 vCPUs, y cosas más optimizadas para cada tipo de aplicación. Si el problema es storage, hay instancias enfocadas en storage y cosas así. Pero hay muchos clientes que manejar instancias es difícil, porque en Amazon tienen instancias, a veces en sus data centers on-premise son máquinas virtuales en su hypervisor, o pueden también integrar con otros servicios, y hacer eso con containers es mucho más sencillo, especialmente si tienen muchos lenguajes de programación diferentes, como un equipo usa Java, otro usa .NET, otro usa Ruby, cosas así, y containers ayudan mucho a establecer un formato, padrón de deployment y desarrollo que se puede hacer despliegue en la nube y on-premises de manera muy parecida. Entonces, eso también es disponible. O a veces para usted no importa containers, no quiero saber de servidores, solo quiero ejecutar esta función
Todo lo que me necesita es cuando el usuario prime el botón que se ejecute este código, ¿sí? O cuando llega un mensaje, cuando llega un upload con nuevos datos, que hace el cómputo de esos datos con este pequeño código, ¿sí? Como una ejecución de función, y eso es que permite Lambda. Entonces, con Lambda, la unidad de deployment es una función, una ejecución. Entonces, tienes que saber en tu arquitectura qué necesitas, qué tipo de componente de unidad de deployment quieres, una imagen de máquina virtual, un container o una función. Pero si sabes eso, que es el más sencillo, después tenemos los servicios para ayudarles con el punto que es más adecuado para usted en tu arquitectura, en tu plataforma, en tu servicio. Y lo mismo pasa con todo, todas las decisiones que tienen que hacer. Por ejemplo, instance sizing, a veces muchos clientes se quedan en dudas si es mejor usar un tipo u otro de instancia. Hoy tenemos servicios donde puedes elegir varios tipos de instancia de una sola vez. Decir que Amazon que cuide de hacer los provisionamientos, ¿sí? De la manera con menor costo. Se llaman instance fleets, EC2 fleets. Puedes decir que necesito de 60 CPUs y pueden venir de instancias normales, instancias reservadas, instancias spot, y Amazon va a hacer el máximo para entregar el poder de cómputo que usted especifica con el menor costes. Eso es hecho automáticamente por EC2 Fleets. Lo mismo pasa para todos los componentes de la plataforma, en S3, en EBS, en EFS. Tenemos siempre que mantener esta idea de elegir los tipos adecuados de building blocks. En sistemas de archivos, por ejemplo, tenemos instancias con hasta 48 tera de instance storage por instancia. Entonces, eso puede ser muy bueno para hacer un clúster de Hadoop, por ejemplo, pero a veces no tanto para computación de un cache. A veces para un cache en memoria o para una base de datos en memoria como SAP HANA, es mejor otro tipo de instancia o de disco. O mismo si no piensas en disco, si piensas en un volumen de storage como S3, S3 por defecto almacena todos sus datos en mínimo 3 data centers distintos y totalmente isolados, ¿sí? 3 facilities. Eso por defecto es muy bueno, pero puede ser que no necesite tanto. Si necesitas de menos redundancia y puede sacar provecho de costes mejores, hay un infrequent access en S3 que puede decir, mira, esos objetos no los acceso con tanta frecuencia y puedo almacenarlos con menos garantías y recibir en cambio un ahorro de precio de servicio que llega a mitad del precio de servicio en S3. Si piensa en clientes como Netflix, que tienen más de 10 petabytes en S3, un ahorro por la mitad puede ser una gran ventaja. Y todos los aspectos de operaciones de multiregiones y redes que hablamos del punto de vista de infraestructura ya están. Entonces, toda la parte de conectividad de red, de redundancia, de conexión entre los data centers ya está lista para ustedes. Entonces, no tiene que pensar en cómo hacer redundancia de su base de datos, relacionar, por ejemplo. Eso ya está listo en la plataforma. Y esa es una parte que mucha gente no conoce bien de la plataforma de Amazon, porque muchos otros fornecedores usan términos parecidos con significados diferentes. Cuando se dice región, en Amazon no estamos diciendo de un data center o de un punto en el globo. Las regiones de Amazon tienen muchas zonas de disponibilidad, como decimos, y cada zona de disponibilidad tiene su conjunto de data centers, que es isolado de un u otro. Entonces, si pasa, por ejemplo, algún problema en una zeta, como una lluvia de rayos, un ataque de zombies o cualquier cosa que pase,
tiene las otras zonas de disponibilidad en la misma región. Entonces, eso, cuando hablamos de las regiones de AWS, hay sí clientes que necesitan usar muchas regiones, pero para la mayoría de los casos de alta disponibilidad, 2 o más zonas de disponibilidad dentro de la misma región ya tienen todo lo que necesitan del punto de vista, pueden llegar a 4 9 de disponibilidad y cosas así, atendiendo todos los requisitos de latencia con mucha simplicidad, porque la comunicación entre las acetas son con enlaces de fibra gerenciados por Amazon. Entonces la latencia de red es menor que 2 milisegundos siempre y en general menor que 1 milisegundo, es como nanosegundos. Entonces es posible hacer cosas que no se puede hacer por la internet o que no se puede hacer por la región. Entre una aceta y otra, sus bases de datos pueden tener replicación síncrona. Por ejemplo, puede esperar que la comunicación y la transacción se queden commit en una base de datos y en otra antes de volver la respuesta al cliente, porque tiene esta red de infraestructura. No son cosas que para hacer por la internet se tiene que hacer una replicación asíncrona con lag de datos y muchas cosas para gerenciar que no siempre son tan fáciles. Y cuando hablamos de servicios como S3 y otros que están en esta categoría de serverless, ya usan todas estas acetas de manera automática, de manera implícita. Entonces, si usted usa S3, no tiene que se preocupar con distribución de datos, con disponibilidad del servicio, todo eso ya está hecho en el servicio. Y lo mismo para toda elasticidad de su arquitectura, y eso depende un poco de cómo usted organiza y conoce los pedazos, los componentes. Por ejemplo, en el caso de una aplicación, como hablamos, podemos tener la sincronización en la base de datos, pero en la capa de servicio de autoscaling, en servidores de aplicación, en load balancers, ahí sí tiene que saber, bueno, tengo una ZA donde me gustaría poner tantos, en una ZA B que me gustaría mantener un equilibrio y definir las reglas de cuándo voy a poner más y cuándo voy a poner menos instancias. Eso es una cosa que Amazon te ayuda con las herramientas de autoscaling, pero usted tiene que decir si tu aplicación es más intensiva en memoria, más intensiva en CPU, qué tipo de problema y qué tipo de recurso de AWS puede ayudar. Mismo con la infraestructura global, las respuestas de su load balancer y todo lo que pasa por eso pueden sacar provecho de estos elementos, ¿sí? De esa arquitectura. Voy a mostrarles mucho del punto de vista de costes, y este autoscaling se hace en toda la plataforma. Hay un producto que se llama AWS Autoscaling hoy, que puede hacer el scaling no solo de tuyas instancias, pero de base de datos, de todo lo que se aprovisiona usted en la plataforma, ¿sí? Bueno, un poco más ahora sobre la parte operacional, la parte de cómo gerenciar estos servicios. Una cosa muy importante es usar los servicios gerenciados, ¿sí? Eso es una parte que no sé si se habla tanto, porque es difícil en la parte de compatibilidad, y eso es lo que me gustaría dejar bien claro, que nosotros tenemos en nuestros servicios muchas veces el mismo software o el mismo protocolo que existen en otros entornos. Entonces, por ejemplo, cuando enciendes un RDS con una instancia de Oracle o de SQL Server o de Postgres o de MariaDB o cualquier una de estas bases de datos, es el mismo software que tienen en su data center, ¿sí? Entonces, pero con toda automación. En RDS, por ejemplo, si eliges la opción multi-AZ y el multi-AZ funciona igual en todos los engines, puede tener replicación síncrona y failover automático entre las instancias. Entonces no necesita configurar nada, un clic ya tiene replicación y failover. Piensa si tienes que hacer tú mismo en tuyos containers o configurar tus imágenes de bases de datos para hacer este cambio. Es todo un trabajo que no necesitan. Pero es más, eso creo que muchos ya conocen.
Es interesante cuando añadimos Aurora a la discusión, porque como Werner editó hoy, Aurora es el servicio que ha crecido más rápido en la historia de Amazon. ¿Y por qué? Porque resuelve los problemas de bases de datos relacionales que son muy difíciles de resolver. Piensa que en bases de datos relacionales, con multi-AZ, tiene dos instancias de base de datos. El primary con el master y el secondary con solo en caso de problemas. En Aurora tiene dos réplicas por zona de disponibilidad. En mínimo son 3 zonas de disponibilidad, entonces son 6 réplicas automáticamente. Entonces es un nivel de servicio y una arquitectura que difícilmente se tiene en bases de datos relacionales. Y por eso resuelve tanta cosa. Y ahora tenemos Aurora Multimaster y Aurora Serverless, que son cosas que no se pensaba en bases de datos relacionales. Y cuando piensan, ¿eso crea algún tipo de lock-in o es difícil de usar? No, porque son los mismos protocolos. Es el mismo protocolo de MySQL o de Postgres. Conectas en Aurora con el mismo driver, con las mismas herramientas. Puede usar lo mismo client de SQL o driver JDBC o que quiera que usen a base de datos. Entonces, son herramientas que en general no te costan tanto. Puedes usar inmediatamente y jugar mucho con todos los servicios gestionados, porque no tienes que reconstruir la rueda. Y lo mismo pasa para todo el resto de la arquitectura. Redis, Memcached, Elasticache, todo eso es disponible con un clic, con un servicio específico para eso. Entonces, antes de recrear todo su entorno en Docker y crear Dockers para todo, piensa que mucho de eso ya está como un servicio. Y solo necesita usted hacer el Docker de la parte de la aplicación, la parte del container que tiene su lógica de negocio, y ahí sí puede añadir mucho valor, ¿sí? Y como hablamos, importantísimo hacer eso como código. Piensa en hacer 50, 60 decenas de cuentas manualmente, ¿sí? Hay un punto que no es posible y hay las herramientas para automatizar. Tenemos, ten en cuenta que Amazon Web Services son servicios disponibles por HTTP. Entonces, HTTP hay un server y un client, y tenemos varios clients. El console web, que todos usan, es uno de los clients. Pero hay otros. Hay el CLI, hay los SDKs para automatizar ese tipo de cosas. Con CLI, puede automatizar cualquier cosa, cualquier botón que miran en el console. También hay una línea de comando que hace lo mismo, y hay una llamada en Java, en .NET, en Python que hace lo mismo, para que usted pueda elegir la herramienta de automación que quieran. Y más importante, hay una que se llama CloudFormation, que vamos a hablar mucho en varias charlas hoy, que permite que usted haga la descripción de tu aplicación en una plantilla y hace el despliegue igual en una cuenta o en 50 con la misma facilidad, ¿sí? Y eso es importante, no solo para definir tuyas arquitecturas, pero para ofrecerlas a sus clientes en Marketplace y en Service Catalog. Son dos servicios en que pueden sacar estas plantillas y esas arquitecturas de tuyas aplicaciones y ofrecer en el Marketplace para todos los usuarios de Amazon, para que experimenten, para que enciendan tu aplicación con un clic, y Amazon ya gestiona el despliegue, el pago, todo lo que se necesita para que usted solo tenga que decir a Amazon cómo quieres en CloudFormation. O si usted no es un fornecedor de servicios, puede usar CloudFormation en Service Catalog para definir cuáles servicios de TI usted ofrece a tu empresa. Entonces, si tiene sistema de punto, edición de contenido, wiki o cualquier otro servicio que usted ofrece para dentro como un servicio para su enterprise, también se puede automatizar con CloudFormation. Y en Service Catalog dices quién puede encender este stack, con qué parámetros, cuándo, y por ahí va. Y
nuevamente, todo lo que hablamos no es una opción exclusiva, no es voy a nube o no voy, no es voy a usar este servicio o aquel. Siempre en escenarios de well architected es importante entender el problema de ustedes, el proceso de ustedes. Nosotros tenemos un pipeline, un servicio de pipelines que se llama Code Pipeline. Pero si quieres usar Jenkins, ya está, puedes usar Jenkins. Si quieres usar Jenkins con GitHub, puedes, pero si quieres tenemos nuestro servicio Code Commit, que es en Git como un servicio que puede ser más interesante para tu empresa. Y todo integrado con CloudFormation, con Code Build, con Code Deploy, para que esas cosas hablen y trabajen juntos, porque como he dicho, son protocolos y softwares bien conocidos y estabilizados en la industria. Algunas dicas de optimizaciones de costes. La idea que como la nube paga por todo que usas, la idea es que uses solo lo que necesitan. Entonces, tenemos en primer lugar esta mentalidad de usar las métricas y la automación, no solo para crear recursos, pero para borrarlos, ¿sí? Para eliminar todo agresivamente. Hay Cloud Custodian que usamos en el caso de Shipstead, hay Janitor Monkey, que es un proyecto de Netflix. Hay muchos proyectos de automación para detectar las cosas que no son utilizadas y borre para que arrojes. Y también conocer los modelos de costes de Amazon. En general, tenemos el modelo on demand, que pagas por lo que utilizas. El modelo de reservado, que puede pagar en antelación una parte o todo el valor del servicio y tener un descuento por un tiempo, que puede ser NS2 de 1 a 3 años. O, por ejemplo, instancias de spot, donde hay una fluctuación del precio y a veces puede tener un descuento como de 10 veces más o más, porque los precios en el mercado spot fluctúan, pero puede haber una interrupción en tus servicios si el precio actual ultrapasa el precio de su bid. Es como una fluctuación de capacidad, un mercado fluctuante de capacidad. Entonces, conocer estas opciones son lo que permite mejorar los costes y también mejorar la arquitectura. Y este es un proceso iterativo e incremental, ¿sí? Porque piensan que cada vez que haces ajuste de costes, puedes pensar en nuevos servicios, nuevas cosas que pueden incorporar en tu arquitectura, medir los beneficios. Esta parte de measuring and monitoring, en el caso de Shipstead, pueden ver que es esencial para tanto guiar la implementación técnicamente, pero también para transmitir a los ejecutivos y sponsors de la compañía el valor que están agregando, ¿sí? como nube. Entonces, eso es el well architected no es una cosa que va a ser en una sola vez. Va a ser, no, ahora voy a estar well architected, voy a sacar el documento, son decenas de preguntas y voy a responder todas. No, hacer un poco de seguridad, un poco de performance, un poco de optimización de costes y va girando esta implementación a medida que pueden. Y un recurso importante es el Trusted Advisor. Yo estoy siempre a disposición de ustedes, firemanj@amazon o a Julio AWS en Twitter, pero tenemos también un advisor robot, un advisor que mira tu cuenta, conoces tus recursos y te dice, mira, hay una instancia que es muy grande, no estás utilizando tanto. Hay este load balancer que no tiene tráfego. Hay este BS que no tiene escritas. Entonces, fica mirando todas las cosas que puede y hace sugerencias de optimizaciones de costos, de seguridad, de performance y muchas otras en Trusted Advisor. Esto para los clientes que tienen support premium. Entonces, es bueno mirar en la página de soporte porque la cantidad de checks es muy diferente. Tenemos como, creo que son 10 o no sé exactamente, pero cerca de 10 checks en el plano de Support Basic y Developer, que creo que casi todos tienen.
Y en los planos de business y enterprise son 30 o más verificaciones automáticamente en su cuenta y eso ayuda mucho en esta implementación y a conducir algunas ideas antes de hacer un deep dive en más profundidad. Y muchas otras cosas están disponibles como soluciones en esta parte del sitio que se llama AWS Answers. En AWS Answers tienen plantillas de CloudFormation ya listas con arquitecturas y soluciones conocidas. Por ejemplo, necesito programar la ejecución de instancias. Entonces es una necesidad tan común que ya está automatizada y lista para uso de todos. Tenemos una red de partners con capacidad específica del Well Architected, entonces si necesitan de ayuda en la implantación del framework, ahí tienen nuestra red de partners. Y esa es la idea es que ustedes puedan construir sus aplicaciones más rápido, con menos riesgos, más informados y con las mejores prácticas que nosotros observamos en muchas y muchas implantaciones de estas tecnologías. Esto es todo el objetivo del Well Architected Framework. Entonces, esto es el mensaje que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Espero que se quede claro que la idea es que pague por lo que consumes on demand, que puede aumentar o disminuir tu infraestructura como se necesite, puede declarar tu arquitectura como código y transformar tu empresa en un negocio digital de manera muy más fácil, muy más sencilla. Use recursos, servicios gerenciados siempre que pueden. Nosotros trabajamos mucho para que las ofertas de servicios gerenciados sean la mejor y la más atractiva posible y con eso llevar tus aplicaciones y empresas al próximo nivel, ¿sí? Miran en el sitio, en Well Architected, son preguntas, aquí hablamos en términos más generales, pero hay preguntas específicas sobre logs, sobre identidad, sobre performance, cómo eliges soluciones, cómo hace deployment, cómo mide sus costes. Todos esos pilares del Well Architected son muy bien definidos y espero que podamos hablar más en breve, ¿sí? En el sitio hay el paper, es un white paper que está abierto a todos. Y el call to action es que todos miren y entiendan el white paper y conozcan un poco más del Well Architected Framework, porque realmente no es solo un white paper. Como he visto en el caso de Shipstead, es una herramienta poderosa para transformar tus aplicaciones en la nube. Y a quien gusta las manos en el código, hacemos live coding en Twitch. Todo mi team tenemos expertos en cada área de Well Architected y muchos otros servicios. Y estamos haciendo todo. Todas las semanas tenemos streaming en vivo y podemos hacer eso juntos con los desafíos que tienen con quienes ustedes. La comunidad de usuarios en español crece, son más de 1,500 personas en nuestro grupo de Slack que pueden acceder en launchpass.com/AWS Spanish o en LinkedIn AWS en español. La gente de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Alicante y Bilbao ya está conectada en esta red. Estamos haciendo eventos y me gustaría mucho encontrarles en los meetups y encuentros de nuestro grupo. Por favor, hable conmigo, que podemos hacer muchas cosas y continuar esa conversa mejor. Julio AWS en Twitter, a su servicio. Muchas gracias.